Buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Bendecidos? ¿En victoria? Estamos en el mismo barco. Damos una ofrenda de aplausos al Señor. Buenos días. Y vamos a continuar con esta serie que está relacionada con los últimos tiempos y que se titula El Evangelio de la Prosperidad. En esta ocasión compartimos una enseñanza que titulamos de esta manera: Movimiento del Nuevo Pensamiento. Dentro de la doctrina o teología de la prosperidad, que son de las doctrinas que predominan en las iglesias cristianas de este tiempo, donde se habla de cosas materiales como evidencia de bendición y de salvación, tenemos el surgimiento de un movimiento filosófico, teológico, ideológico, llamado el Nuevo Pensamiento. Y tenemos en pantalla la portada de un libro típico, digno representante de este movimiento. Es un libro que no les recomiendo, que escribió Napoleón Hill. Es un bestseller, es un campeón de ventas, que se llama Piense y hágase rico. Quiero preguntarles que examinen las frases que voy a decir a continuación y que piensen si son cristianas. Todo lo que quieres, pídelo y es tuyo. Arrebata lo que realmente quieres. Háblale a tu cuerpo y tendrás salud. Háblale a tu cuerpo y tendrás el peso que tú quieres. Nuestras palabras crean la realidad. Si quieres abundancia, piensa en abundancia. Visualízate en abundancia. Abraham, José, Job, David y Salomón eran muy ricos. Por lo tanto, tú tienes el poder y el derecho de ser rico. Decláralo, decrétalo y es tuyo. El universo es abundante, debes vivir en abundancia. Sé generoso y recibirás en retorno generosidad para contigo. Tú escribes tu historia con lo que declaras. Así que empieza a escribir tu historia declarando lo que quieres que ocurra. ¿Son cristianas estas frases? Parecen. ¿Podríamos argumentar haciendo eisegesis? ¿Qué es la eisegesis? Torcer la escritura. ¿Podríamos argumentar para hacer que la Biblia dijera lo que ellas dicen? Y de esa manera volvernos materialistas y no espirituales. Buscar a Dios por las dádivas y no por su espíritu. Voy a seguir mencionando algunas de estas frases. Los que hablan de enfermedad tienen enfermedad. Síguete quejando y eso mismo que estás hablando es lo que estará viniendo a ti. Los que hablan prosperidad viven prosperidad. Los que hablan salud tienen salud. Tú eres el único
que crea tu realidad. Todo lo que tú tienes es porque tú lo has aprobado, porque tú lo has aceptado, porque tú lo has asumido. Tus palabras tienen poder. Pregunta, ¿son frases cristianas o parecen cristianas? ¿Las hemos escuchado como cristianas? Yo las he dicho. Como doctrinas. Yo, el tiempo que estuve en error, también hice eisegesis. Y muchas de estas cosas, yo las declaré, yo las enseñé, como si fuera doctrina de Cristo. ¿Y qué si les digo que están tomados, estas frases están tomadas de un libro que se llama El Secreto, de Rhonda Byrne, un libro así como el que tenemos en pantalla, y otro que se llama La Magia? Ya cuando les digo de la magia, entonces ya ustedes dicen, ah caray, entonces eso ya no me sonó muy como cristiano, pero todo lo demás sí, pues están tomadas de estos dos libros. Esta señora es Rhonda Byrne y estos son los libros que les acabo de mencionar. Otra frase, en mi boca hay un milagro. Lo que quieras, dilo y hecho será. Soy rico, soy sano, soy exitoso, lo que tú quieras. Pregunta, ¿por qué estas frases que acabamos de escuchar son tan familiares para nosotros? ¿Por qué no suenan tan conocidas? Bueno, porque entre los años 1850 y 1900 inició en Estados Unidos un movimiento relacionado a la nueva era. No es la nueva era. La nueva era surgió 100 años después, pero esta es la madre de la nueva era, el nuevo pensamiento. Se llama New Thought en inglés, el nuevo pensamiento. Y está relacionado con el ocultismo. Ya si les digo magia y si les digo ocultismo, ustedes ya se ponen a la defensiva. Pero si les digo que en tu boca hay un milagro, que tú decretes lo que tú quieres, que la Biblia dice que diga el débil, soy fuerte, y fuerte será, pues sí lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo puedo hacer eisegesis, sí. ¿Puedo torcer la escritura para que diga lo que yo quiero? Sí. ¿Y puedo hacer eisegesis para conducir la fe de ustedes al ocultismo? Sí. ¿Qué es el ocultismo? Cosas que están escondidas dentro de ti, sácalas a la luz. La riqueza está en ti. La salud está en ti. El poder está en ti. ¿Cómo le haces para que salga la riqueza? Para que salga la sanación. Para que salga la fama, pues decláralo. Eso es el ocultismo. Comienza a visualizarte rico. Visualízate en el carro de tus sueños, en la casa de tus sueños, con la pareja de tus sueños, y no te conformes con menos y lo tendrás. ¿Parece que eso es fe? Sí, pero es ocultismo. Sácalo de adentro de ti. Todo lo que tú tienes, ¿de dónde proviene? De ti. Por eso se llama ocultismo. Tú lo has aprobado, tú lo has asumido, tú lo has permitido, y por eso tienes esas patas todas torcidas. Por eso tienes esos ojos todos chuecos y viscos. Por eso tienes esa cabeza toda pelona y llena de canas. ¿Por qué? Porque tú lo has permitido. Pero levántate y sácalo de adentro de ti. Esto es ocultismo. Y está relacionado también con otra palabra que se llama mesmerismo. Mesmerismo. Perdónenme, no la anoté, pero es así como suena. Mesmerismo.
que significa cúrate a ti mismo. ¿Cómo te vas a curar a ti mismo? Háblale a tu cuerpo. Dile a tu cuerpo que no aceptas ese catarro, ese cáncer, ese vicio. Y ten fe y no te conformes con menos, y de adentro de ti, ocultismo, saldrá lo que tú estás declarando. Mesmerismo, ocultismo, son cosas que están íntimamente relacionadas y que lamentablemente se han mezclado con la Biblia, con la doctrina cristiana. Cuando esta señora Rhonda Byrne escribió su libro, ella no tenía en mente ninguna cosa de la Biblia. Los que hicieron que parecieran cosas cristianas fuimos los pastores, que al oír ciertas cosas dijimos, entonces diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Pues sí, ahí está, sí es cristiano. Pero es ocultismo, es mesmerismo. ¿Vamos bien? Sí. Ocultismo es una palabra que se refiere a un poder escondido dentro de nosotros, que necesita ser despertado por medio del conocimiento profundo. ¿Qué es el conocimiento profundo? La visualización. Cuando tú te veas a ti mismo sano, sano serás. Me vi sano, me soñé sano. Cuando tú te veas a ti mismo próspero, de vacaciones en Hawái, en París, en donde tú quieras, si lo crees profundamente, lo tendrás. Esto es el ocultismo. ¿Qué es lo que enciende el poder para materializar tus deseos? ¿Qué es lo que lo enciende, ese poder? El conocimiento profundo, la visualización concentrada. Por eso recurren a técnicas de meditación como cierras tus ojos, juntas las yemas de tus dedos y dices Om, y te visualizas sano. Parece locura, pero funciona. No es doctrina cristiana, pero funciona. Es ciencia mental. Por eso se llama nuevo pensamiento. Pensamiento se refiere a mente. ¿Cómo se llama esta enseñanza? El movimiento del nuevo pensamiento. Y lo que estamos descubriendo es cómo se ha infiltrado y se ha desarrollado dentro de la iglesia cristiana. Y mesmerismo, ahí está. Para los que se esforzaron en escribirlo, chequen que lo hayan escrito bien, con Z, con H. ¿Qué es mesmerismo? Poder curador en nuestros pensamientos y palabras, curarnos a nosotros mismos por medio de la declaración positiva. ¿Cuándo dijimos que surgió la nueva era? 100 años después del New Thought. La nueva era surgió en los años 1950. Solamente se los dejo porque más adelante a lo mejor toquemos el tema de la nueva era y en qué consiste. Son sistemas de meditación para conectar con el poder superior y romper vínculos con la enfermedad, con la preocupación, con la pobreza. Originalmente, este movimiento, New Thought o Nuevo Pensamiento, se llamaba ciencia mental. Ustedes deben haber oído cienciología. Ciencia mental. Y luego se llamó movimiento del nuevo pensamiento. Estamos hablando de lo mismo. El problema es que si nosotros que sabemos nos callamos,
Otros que practican sin darse cuenta estas doctrinas van a hablar y se van a llevar la gente a donde les enseñan como cristianismo ciencia mental, como cristianismo declaración positiva, y esto es lo que lamentablemente está ocurriendo en la mayoría de las iglesias de nuestros tiempos. En Lucas capítulo 19, verso 40, encontramos que la palabra dice esto. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Quién es él? Jesús. ¿Qué dijo? Que si nosotros callamos, las piedras hablarán. ¿A qué piedras se refiere? A las piedras como aquellas que encontraba el gadareno en el panteón. ¿Y qué hacía con ellas? Se sajaba, se hería, se lastimaba, se dañaba. Entonces, si nosotros no predicamos, porque decimos, es que no sé qué decir, es que si me preguntan y no sé qué contestar, otros más vivos que nosotros, más valientes que nosotros, con una doctrina más fácil, porque el mesmerismo y el ocultismo son muy fáciles de predicar. El poder está dentro de ti, solamente declara. No tienes que arrepentirte, no tienes que leer Biblia, solamente tienes que declarar y reunirte y alabar y gozarte y ofrendar. Y todas esas cosas son necesarias, sí, pero más importante que todo ello es el arrepentimiento, el que la gente oiga la palabra de Dios y se arrepientan. Y si nosotros no hablamos la palabra, las piedras van a hablar. ¿A qué nos referimos con piedras? Falsos cristianos. Sí. Cuando digo falsos cristianos me refiero a personas que voluntariamente quieren ser mentirosos y engañadores, o que están engañados. Están engañados y engañando a otros, porque nacieron en sistemas que practican el mesmerismo y el ocultismo como si fuera cristianismo. Hoy, este día, descubriremos las repercusiones que tiene el no predicar a Cristo, las repercusiones de no ser luz entre la gente con la que nos relacionamos. El peligro es que si otros llegan y los hacen prosélitos suyos, se los llevan allá a sus congregaciones, después va a ser muy difícil sacar a esas personas de esos arraigos, porque nosotros, por timidez o por inseguridad o por qué van a decir o es inapropiado, no les predicamos. Tú predica aunque no sepas qué decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu vendrá y te dirá lo que Él quiere que digas. Hagamos historia. En 1802 nació este señor que murió en 1866. Se llama Phineas Quimby y nació en una pequeña ciudad. Era uno de 7 hijos de un herrero y su esposa, que por condiciones de pobreza recibió poca educación formal. Escuchen lo que voy a decir. De niño sufrió tuberculosis, enfermedad que entonces no tenía cura. Y con los medicamentos que no funcionaban, ¿qué creen que le pasó? Se le empezaron a pudrir los dientes. Tuberculoso y con los dientes podridos, sin esperanza, caminando día a día hacia la muerte. Entonces Quimby, al verse impedido de ser atendido con medicamentos, con médicos, en instituciones que lo pudieran ayudar, comenzó a experimentar con sus propias ideas, buscando una cura.
y descubrió algo muy interesante, que hay ciertas emociones que determinados eventos suscitan en nosotros, como por ejemplo él dice, cabalgar a toda velocidad en un caballo lo excitaba de tal manera que terminando esa experiencia, por un momento, por unas horas, el dolor se le había ido. Hay ciertas emociones que tienen efectos positivos en el organismo y que se pueden estimular mentalmente. No voy a esperar a subirme al caballo para excitar la emoción y la sensación y los beneficios que esta emoción causa en mi organismo. Lo voy a imaginar. Entonces cerraba sus ojos, desarrollaba la imaginación que disparaba, digámoslo así, la emoción y tenía cura, aunque sea por unos minutos. Ahora sabemos que hay ciertas sustancias químicas que el organismo produce, como el cortisol, como la dopamina, que contribuyen a una mejor sensación, y hay quienes te curan con aromas, con música y con sugestión, llámese hipnosis. Y van conduciendo el estado de salud de esa persona hasta lograr sacarla del estado crónico en el que se encontraba. ¿Quién descubrió esto? Este señor que tienen en pantalla, Phineas Quimby. Cuando él tenía 34 años y ya tenía su experiencia y tenía muchos discípulos, muchos pacientes a los que él curaba con su gestión, ¿podemos decirlo así? ¿Su gestión? ¿Sí están de acuerdo? Vino hasta donde él, un hipnotista muy famoso en el año 1836, que se le llamaba Charles Pollen, que llevó a cabo la impartición de numerosas conferencias acerca del hipnotismo. O sea, este señor tenía su experiencia personal y ahora viene un especialista en el tema del otro lado del mundo, a Estados Unidos, y él asiste a sus conferencias atraído por el tema. ¿De qué manera la sugestión mental puede ayudar a curar a las personas? Yo quiero decirles, no hay satanismo en esto, no hay intención demoníaca en esto, es el deseo altruista de ayudar a los que sufren y no tienen para pagar tratamientos, ni medicamentos, ni operaciones, sino que solamente se tienen a sí mismos. Y de sí mismos, del ocultismo y del mesmerismo, sacan sus fuerzas para curarse. ¿Hola? Sí. Quimby se casó en 1827 y tuvo una familia de 4 hijos. Uno de sus hijos, George Quimby, fue su más grande discípulo y firme seguidor y defensor. Esto nos causa envidia a muchos pastores, que quisiéramos que nuestros hijos nos siguieran y nos defendieran las enseñanzas que nosotros, pero muchas veces nuestros hijos son nuestros principales opositores. Pero en el caso de Quimby, tuvo la fortuna, digámoslo así, entre comillas, de que su hijo George es quien publicó en 1920 la obra, el diario de Quimby, porque mientras Quimby vivió, Quimby no permitió que su obra fuera publicada, fuera escrita y publicada. El que permitió que la obra de Quimby se extendiera y se convirtiera en la madre del New Thought, fue su hijo George. Una paciente de Quimby, una señora que ya es más famosa, que se llama Mary Baker Eddy, fundó, siendo paciente de él, lo que hoy conocemos como la ciencia cristiana, una religión
a la que incluso artistas muy famosos de Hollywood pertenecen, como Tom Cruise. Entre las personas que afirmaron que fueron curadas por Queen Bee estaban un señor que se llamaba Julius y su esposa Annetta Dresser. ¿De qué enfermedad fueron curados? No se sabe, pero fueron defensores y seguidores de Queen Bee a capa y espada, discípulos apasionados. Y un hijo de ellos, Horacio Dresser, escribió extensamente sobre las obras, sobre las teorías de Queen Bee. Editó y recopiló muchos de los artículos de Queen Bee en un libro que se llama Salud y Vida Interior. Ya por el tema, entonces se dan cuenta que si cuidamos nuestro interior, vamos a tener salud. Que las cosas externas provienen de nuestro interior. Y repito, ellos no estaban pensando ir en contra de Dios ni a favor de Dios. Simplemente hablan de cosas que experimentaron por sí mismos y que documentaron y que pudieron comprobar al hacer esos mismos procesos en otras personas. Un estudio analítico e historia de sanación espiritual fue producido por este señor Horacio Dresser en 1906. Sanación espiritual. Al ocultismo le llamó sanación espiritual, porque venía de adentro. ¿Será realmente espiritual? Yo creo que es más bien mental. Pero nosotros conocemos mejor de la Biblia que ellos. Ellos no conocían Biblia, simplemente le dieron nombres a las cosas como se les ocurrió. Con esto se nos demuestra que si los cristianos callamos, las piedras hablarán, y van a hablar tonterías, y van a hablar engaños, y van a hablar cosas maravillosas, de modo que aún muchos de los escogidos serán extraviados y seguirán sus disoluciones por no haber recibido el amor a la verdad. Pasamos a otro tema. La levadura que leuda la masa. Un poco de levadura hace que toda la masa se esponje. Un poco de ocultismo y mesmerismo echa a perder la doctrina cristiana. Y si no detenemos la levadura va a echar a perder toda la congregación. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Las iglesias están infladas de banalidad, llenísimas de multitudes, todos buscando sanidades y milagros, las cosas que ofrece el ocultismo y el mesmerismo, pero no se está predicando arrepentimiento, se está predicando prosperidad, se está predicando sanación, la levadura que leudó la masa. En la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5, verso 6, tenemos lo siguiente. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es lo que no es bueno? Dice Pablo. La jactancia. Nos decimos cristianos porque decretamos, somos hijos del rey, declaramos, Él es rey de reyes y señor de señores, por lo tanto somos reyes y señores. Sacamos del contexto versículos y comenzamos a caminar en ocultismo y mesmerismo sin darnos cuenta. Esto es jactancia. ¿Cómo estamos? Inflados. La iglesia está llena de multitudes, pero inclinados todos al infierno, porque lo que se está estimulando es su codicia y su avaricia. Unos porque no diezmes y otros porque tráenos las escrituras de tu casa para que Dios te dé 10 casas. Dijimos que Queen Bee se rehusó a publicar sus hallazgos. Podemos llamarles así a los descubrimientos que hizo Queen Bee acerca de la sanación mental.
hallazgos. Y no publicó sus hallazgos, pero entrenó a muchos en sus métodos. De modo que inició una gnóstica tradición curativa. Una gnóstica tradición curativa. ¿Qué es gnóstico? ¿Qué es gnosticismo? Creencia que hay una chispa divina. Ahora ya empiezan a involucrar los seguidores de Quimby a Dios en sus enjuagues. Dicen, hay una chispa divina en el hombre, en todos nosotros, que debe ser despertada por medio del conocimiento profundo. ¿Qué dijimos que debemos entender por conocimiento profundo? Meditación, visualización. Mantener nuestra mente en aquello que deseamos hasta que venga, hasta que lo materialicemos, hasta que se manifieste. Esas son las palabras que usan. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Creencia que hay una chispa divina que se enciende por medio del conocimiento profundo para alcanzar la salvación. ¿A qué salvación se refieren? Las cosas materiales, la curación, la prosperidad. ¿Eso es salvación o son dádivas? Son dádivas. La mujer que padecía flujo de sangre y que dijo, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, ¿seré sana o seré salva? ¿Qué dijo? ¿Qué buscó? Salvación, no sanación. Aquí confunden salvación con sanación, son cosas diferentes. El problema es que los que no tienen amor a la verdad se confunden y comienzan a llamar salvación a la sanación. Igualmente, Jairo, que tenía a su hija gravemente enferma y a punto de morir, buscó al Señor y le pidió que por favor fuera a su casa y que pusiera sus manos sobre ella para que ella fuera salva y viviera. No fue para que ella sea sana y ojalá y te sirva, no, fue para que sea salva y viva. Entonces vemos que los cristianos verdaderos no confunden la salvación con cosas materiales, porque las cosas materiales son añadiduras. Nosotros buscamos el reino de Dios, llámese arrepentimiento, y su justicia, llámese obediencia, y las demás cosas nos vienen por añadidura, llámese sanación, llámese prosperidad. Como lo dice 3 de Juan, verso 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. El hilo que sostiene a los otros dos es la prosperidad de nuestra alma, salvación. Si hay salvación, hay más probabilidad de que haya salud y de que haya prosperidad. Entonces, se mete el gnosticismo dentro del cristianismo, confundiendo las palabras, como ya lo vimos. Le llaman salvación a lo que no es salvación, y el cristianismo se ve atacado por una mezcla de budismo, hinduismo, Corán y Biblia. ¿Y saben cómo llamaron a Dios? Fuerza del universo. ¿Saben cómo llaman los testigos de Jehová al Espíritu Santo? ¿Cómo? Fuerza activa. ¿Fuerza activa? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Espiritual es algo que viene de Dios, no de nosotros. Es Dios quien despierta nuestro espíritu, el que produce en nosotros el querer como el hacer, el que provee en nosotros la fe para acercarnos, para buscarlo, pero ellos dicen que es de nosotros la iniciativa, una chispa divina para alcanzar
la salvación. Y seguimos haciendo historia, ahora con una mujer, Emma Curtis Hopkins. Esta señora, así que como la ven, que no mata una mosca y que no quiebra un plato, fue teóloga, profesora, escritora, feminista, mística y sanadora. Enseñó y ordenó a cientos de personas, por lo que fue llamada la maestra de maestros y madre del nuevo pensamiento. Varios de sus alumnos fundaron sus propias iglesias o se hicieron prominentes en el movimiento del nuevo pensamiento, incluyendo personajes como Charles y Myrtle Fillmore, fundadores de la iglesia unicista, unitarios; Ernst Holmes, fundador de la religión científica; Emily Cady, autora del texto fundamental de Unidad y Lecciones en la Verdad. De estas cosas no voy a abundar mucho ahora. Tal vez más adelante explique el peligro de ver a Dios como en tres modos. En su persona física, Dios está en modo hombre. En su persona etérea, Dios está en modo espíritu. Y en su persona de juez, Dios está en modo Padre. No, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas que están de acuerdo entre sí en llevar a cabo cada uno una función. Pero ahorita no me voy a detener en el peligro de pensar que Jesús hizo lo que hizo porque es Dios y que no era hombre. Jesús es hombre y es Dios. Y en eso me voy a quedar. Lo que sí nos dijo Jesús fue lo siguiente: miren que nadie los engañe. En Mateo capítulo 24, verso 4, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Algunos de los métodos de Quimby fueron adoptados por un señor que se llamó John Alexander Dowie. Y este señor es muy importante porque revolucionó la curación por la fe cristiana en la década de 1880. Se trata de un pastor metodista que visitó a Quimby 2 veces en 1863. Y al ver los métodos de Quimby, se vio a sí mismo como alguien que había tenido una experiencia parecida a la de Quimby, pero cristiana. Pues él es pastor. Y comenzó a seguirlo siendo un estudiante suyo sin aceptar ser un discípulo suyo. ¿Por qué? Porque él se consideraba que lo que Quimby hablaba, Dios ya se lo había hablado y mostrado a él, de modo que él ya había caminado ese camino y solamente Dios usaba a Quimby para mostrarle a este señor Warren Felt Evans, ministro metodista, que tenía razón en la revelación que había recibido, entre comillas, de Dios. Evidentemente, se trata de una doctrina, el mesmerismo y el ocultismo, que se ha infiltrado en la iglesia cristiana y que muchos predicadores replican. ¿Por qué? Porque de alguna manera entendemos que Dios, por su palabra, creó el universo. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué ocurrió? Y decimos, si somos a imagen de Dios, pues entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a decir las cosas que queremos que ocurran.
¿A qué nivel nos estamos elevando? De dioses. Pues somos hijos de Dios, ¿no? Pero no somos Dios. El punto es que sí se ha infiltrado y que sí lo hemos enseñado como si fuera doctrina cristiana. Y Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y por ejemplo, oímos a alguien, nosotros los cristianos de nuestros tiempos, que dice: creo que me voy a enfermar. ¿Y qué le decimos? No lo declares para que no lo atraigas. Y dentro de los principios del ocultismo y el mesmerismo, dicen, a ver, evalúelo usted, que la enfermedad es la miseria de nuestras creencias, en tanto que la salud es la felicidad de nuestra sabiduría. Repito para que lo medite: la enfermedad es la miseria de nuestras creencias y la salud es la felicidad de nuestra sabiduría. ¿De dónde proviene la enfermedad? De una creencia negativa. ¿De dónde proviene la salud? De una creencia positiva. Y repito, se ha infiltrado dentro del cristianismo, de modo que creemos que tenemos el derecho a ser sanos de cualquier enfermedad que tengamos, que tenemos el derecho a obligar a cualquier persona que quiere ser mala con nosotros a que sea buena, porque la Biblia dice que en otro tiempo otros hicieron y Dios obligó a otras personas a que hicieran lo que no querían hacer. ¿Dios va a obligar a alguien a que haga lo que no quiere? No. Entonces, ¿Dios no inclina el corazón de las personas? Sí. ¿De cuáles? De los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Los que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió. ¿Y qué tal si Dios escogió a esta persona? Pues estamos orando, pero por el momento no se nos ha confirmado que sea hija de Dios, más bien parece que es hija del diablo. Porque apenas oye la alabanza y oye la enseñanza y se tapa los oídos y cruje los dientes, exactamente como ocurrió con Jesús. Jesús obligó a todos a que creyeran. No. ¿Quiénes lo oyeron? ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes lo siguieron? Los que Dios le dio. Tuyos serán, Padre, y me lo dice, los cuales fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios para salvación. Pero aquí dicen que esto es parejo y que funciona por igual para todos y que esto es salvación y que prosperidad y salud es evidencia de salvación. Esto es lo que hemos oído también en muchas iglesias cristianas. No aceptes un no de Dios. Por lo tanto, la riqueza o la miseria, ¿de quién dependen? Según ellos, de nosotros mismos. Entonces Jesús la regó, ¿no? ¿Cómo terminó en una cruz? La regó feo. O sea, ¿por qué lo crucificaron? Porque así lo aceptó. Él así lo determinó. Pero si él hubiera pensado de otra manera, decretado de otra manera, Dios le hubiera dado lo que él creyera. Porque nuestra salud y nuestro bienestar provienen de nosotros mismos. Entonces, no es cristianismo. Seguro que los cristianos que replican este tipo de creencias no saben quién es Quimby. ¿Usted había oído estos nombres? Yo tampoco. Pero sí replican su filosofía. Está muy infiltrada dentro de nuestras filas. El nuevo pensamiento, el New Thought, se fue mezclando con los libros de ayuda motivacional. ¿Sí han oído que hay libros de autoayuda? El caballo de Troya, Tus zonas erróneas. Hay muchos libros de autoayuda muy buenos, pero no son Biblia. Como les dije, los métodos de Quimby sí funcionaron, pero no son salvación, no son Biblia. La crisis económica propia de aquellos tiempos de Quimby, fue un campo de cultivo, un caldo de cultivo para estas deformaciones. O sea, ellos eran tan pobres
que no tenían acceso a las instituciones médicas, de modo que no les quedaba de otra más que pensar y hacerse imaginaciones que causaran, estimularan emociones que terminaron dándole forma a filosofías e ideologías y religiones que terminaron por permearse en la iglesia y extraviarla de la sincera fidelidad a Cristo. Ejemplo, visualización. ¿Cómo le llaman al conocimiento profundo? Visualización. Vibración. Tenemos que vibrar. O eso no me late, dicen. ¿De dónde viene esta expresión? Del ocultismo. ¿Qué es vibrar? Estar pensando que soy sano, no me duele, me mentalizo. La mente tiene un poder increíble. Tú puedes despertarte de un sueño totalmente aterrado, porque tu mente creó una circunstancia falsa que te la presentó como si fuera real. Entonces lo que ellos hacen es canalizar el uso de tu mente para experiencias positivas, a los cuales le llaman vibración. Entonces comienzas a vibrar en una onda placentera, agradable, pacífica, y aunque estés en la cárcel, tú estás en el avión. ¿Me explico? Aunque estés en el hospital y te vayan a operar, tú estás en la visualización, en la vibración. Ya te metieron la anestesia y tú estás bien feliz porque estás desconectado de tu realidad en el momento. Esto es visualización, vibración, para que ocurra la manifestación. ¿Qué es la manifestación? Cuando se vuelve real aquello en lo que tú te mentalizaste. ¿Y saben cómo se llamó a esta forma de pensar? Ciencia cristiana. Se va dando cuenta de cómo se va infiltrando y va adquiriendo un sistema que era de autoayuda, va tomando carismas, va tomando formas, va tomando lenguaje que parece cristiano y se va infiltrando dentro del cristianismo. Y vuelvo al punto del libro que les puse en portada, o la portada del libro que les puse en la primera lámina. Napoleón Hill escribió el bestseller Piense y hágase rico, sosteniendo que hay leyes en el universo que, si entiendes el poder de la visualización, vendrán a tu vida. Lo único que necesitas para ser rico es entender el poder de la visualización. A ver, cierre sus ojos, piense en la cantidad de dinero que usted necesita. Imagine que ya lo tiene en su cuenta bancaria, que lo tiene en su bolsa, que lo tiene en su mano. Vibre, haga como que ya lo tiene. Véase en la agencia de autos, donde iría usted a comprar el auto que usted desea con esa cantidad. Y luego véase comprando la sala que tanta falta le hace a su casa, porque la que tiene ya necesita ser suplantada. Piense en una estufa nueva, una cocina integral. Piense. Esto es lo que dice Napoleón Hill. La clave para ser rico es la visualización. Tienes que visualizar, vibrar, hacer como que ya lo tuvieras y lo vas a manifestar. El universo va a crear las condiciones para que el dinero venga. ¿Lo están tomando nota? Piense y hágase rico, se llama el libro. Y son principios metafísicos que se han infiltrado en la iglesia cristiana. Siempre salud, siempre dinero, nunca enfermedad, nunca pobreza. Otro señor que se llamó Norman Vincent Peale, otro ministro metodista, escribió un libro como pastor, pero oigan el título que le puso a su libro: El poder del pensamiento positivo. Mezcla versículos bíblicos
con principios positivos del New Thought, el nuevo pensamiento, e influyó a oradores profesionales, de esos que dan conferencias, que hacen retiros. No son cristianos, pero son profesionales y son motivadores. Uno de ellos se llama Bob Proctor, es muy conocido. Fue influido por un pastor metodista a través de este libro, y todo lo que es el trabajo de Bob Proctor está basado en el libro del pensamiento positivo. Entonces, estos hombres enseñan a muchos, miles, 10,000 o 100,000 de personas han salido de sus seminarios en cursos de ventas profesionales. ¿Por qué? Porque son motivadores que usan la Biblia, torciéndola, para presentar la eisegesis como si fuera palabra de Dios. Conclusión, todo nos lleva a la serpiente que le ofreció al hombre llegar a ser como Dios. Tú eres Dios. En eso empezamos, ¿a poco no? El poder está dentro de ti. Solamente decláralo, manifiéstalo. Somos nuestro propio Dios. Eso es lo que sostiene el nuevo pensamiento. Ustedes se deben acordar de esta figurita, y con eso termino. Les quise escribir la palabra eisegesis para que vean cómo se parece a la palabra exégesis. La eisegesis es del diablo. Tuerce la escritura para hacer que diga lo que ellos quieren que diga y llevar al hombre a pretender ser como Dios. De nosotros depende el mundo en el que nos desenvolvemos. Eisegesis. Exégesis. Dios es Dios y nos llama al arrepentimiento. El evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar no es el evangelio del confort del hombre, no es el evangelio de la vida sin problemas del hombre, es el evangelio del reino de Dios que requiere nuestro arrepentimiento. ¿Cierto? Estemos sobre nuestros pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.